Bueno chicos, otra cosa que les quería mostrar es este simulador para los sistemas eléctricos. Por ejemplo, acá yo tengo tres circuitos eléctricos. Acá, como ven, tengo un switch o un interruptor, una lámpara y una batería, en este caso de 9 voltios de corriente continua. ¿Qué pasa? La barra esta roja me indica que hay 9 voltios y que en este caso están llegando hasta la primera parte del interruptor. Una vez que yo accione el interruptor, esos 9 voltios van a pasar por todo esto que me marca 0 voltios, por todo este conductor, van a encender la lámpara y así voy a tener el circuito en pleno funcionamiento. Entonces acciono el interruptor, como muestra ahí, pasan 9 voltios, pasan los 9 voltios, encienden la lámpara y cierro el circuito. ¿Por qué les muestro este simulador? Porque nos va a servir como ejemplo para que hagamos los cálculos de ley de Ohm. Por ejemplo, acá tenemos 9 voltios y tenemos el foco o la lámpara. Podemos sacar o podemos calcular la resistencia, la intensidad, podemos calcular las magnitudes, que es lo más importante. Ahora, hablando de la resistencia, estuvimos viendo que la resistencia es la oposición al paso de la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Esto que tenemos acá, este símbolo, no es un foco común, sino que es un foquito LED. ¿Qué pasa? Tenemos 9 voltios y tenemos el interruptor listo para encender el LED. Con los 9 voltios probablemente lo que pase es que el LED se queme porque un LED no soporta tanta tensión. Entonces lo accionamos y, dicho y hecho, se rompió o se quemó lo que viene a ser el foco LED. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que, como habíamos dicho en la clase pasada, colocarle algo que me limite el paso de la corriente o que se oponga al paso de la corriente de 9 voltios. Entonces, ¿qué hacemos? Acá ya lo tengo hecho. Colocamos esto que se ve ahí, que es una resistencia. Acá está, resistencia. Entonces, ¿qué va a hacer? La resistencia va a impedir el paso de la carga eléctrica, en este caso el paso de la tensión, y a los 9 voltios los va a reducir a un valor que sea tolerable o que sea funcional para el foco LED. Entonces acá yo le puse, de valor a la resistencia, le puse 240 ohms. Cuando accione ahora el interruptor, tengo el LED funcionando correctamente. Como me indican estas barritas rojas, acá tengo 9 voltios, acá sigo con 9 voltios, acá sigo con 9 voltios, ingresan 9 voltios a la resistencia, pero de la resistencia salen, como se ve ahí la barra, 1,93 voltios. O sea, sale un poco menos de 2 voltios. De los 9 voltios que tenía acá de tensión continua, de corriente continua, a la salida de la resistencia ahora obtengo 2 voltios, que es una cantidad de tensión que el LED soporta y que el LED puede utilizar y puede funcionar correctamente. Si tuviera una cantidad más elevada de 1,93, probablemente me pase lo mismo que en este circuito, que el LED se queme y deje de funcionar. Ahora, borro y borro. Por ejemplo, si tenemos este ejemplo, yo quisiera que, según lo que ya vimos de ley de Ohm, ustedes lleven el resultado para la clase y averigüemos el valor de la intensidad. Recuerden que ya vimos el triángulo de ley de Ohm, entonces ya tienen dos datos. Tienen de dato 1 la tensión, que es de 9 volts, de dato 2 la resistencia, que es de 240 ohmios. Así que ahora lo que tendrían que averiguar es el valor de la intensidad, el valor de la corriente que circula por el circuito. Recuerden que para averiguar la intensidad tenían que dividir el voltaje sobre la resistencia. O sea que les queda intensidad en amper va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Y así ya podemos tener resultados y saber cuál es la cantidad de corriente que circula por, en este caso, este pequeño circuito eléctrico. Vamos a ir trabajando con otros circuitos que sean un poco más complicados, un poco más elaborados, para que podamos
tener y poder ejercitar y realizar más ejercicios que sean un poco más complejos. Así que bueno, eso sería todo chicos y bueno, ya continuamos el lunes en clases.